Bienvenidos a nuestro canal. El mundo está en vilo con un giro explosivo en la guerra de Ucrania. Informes confidenciales han destapado una operación secreta que está sacudiendo el tablero geopolítico. Israel, en una jugada audaz, está intensificando su apoyo encubierto a Ucrania, enviando armas avanzadas y soldados entrenados para enfrentarse a Rusia en el frente. Mientras tanto, Putin, desesperado, lanza un llamado urgente al mundo, y ni siquiera las advertencias de Trump logran frenar a Israel. Este reporte de guerra está cargado de intriga, acción y revelaciones que los dejarán sin aliento. En la madrugada del 5 de agosto de 2025, filtraciones de inteligencia ucraniana revelaron que Israel ha estado suministrando en secreto tecnología militar de punta, incluyendo drones kamikaze y sistemas de interferencia electrónica, a las fuerzas ucranianas en Donetsk y Kharkov. Estas armas, diseñadas para neutralizar los tanques T-90 y los sistemas de defensa aérea S-400 rusos, han causado estragos en las líneas enemigas, con reportes de múltiples batallones rusos diezmados en emboscadas nocturnas. Pero lo más impactante es la presencia de soldados israelíes en el terreno, operando en la sombra. Según fuentes anónimas, cientos de combatientes de élite de las fuerzas de defensa de Israel, muchos de ellos veteranos de operaciones en Gaza y Líbano, están luchando junto a las tropas ucranianas en misiones de alto riesgo. Estos soldados, disfrazados como mercenarios o integrados en unidades especiales ucranianas, han participado en asaltos quirúrgicos contra bases rusas en Lugansk, destruyendo depósitos de municiones y sabotando líneas de suministro. Israel, según los informes, planea aumentar significativamente el número de estos operativos en las próximas semanas, con rumores de que hasta 2.000 soldados adicionales podrían llegar a Ucrania bajo identidades falsas para evitar repercusiones diplomáticas. El Kremlin está furioso, pero no puede probar la implicación directa de Israel. La operación encubierta de Israel no se detiene en el campo de batalla. En las sombras, Tel Aviv ha estado canalizando inteligencia satelital y ciberataques contra sistemas de comunicación rusos, debilitando la capacidad de Putin para coordinar sus fuerzas. En un movimiento audaz, hackers israelíes, supuestamente vinculados al Mossad, han comprometido servidores militares rusos, exponiendo planes de contraofensivas en Zaporilla. Este apoyo secreto ha dado a Ucrania una ventaja crítica, con las fuerzas rusas retrocediendo en múltiples frentes. En Sebastopol, ataques con drones atribuidos a tecnología israelí han incendiado buques de la flota rusa del Mar Negro, dejando a Moscú en una posición vulnerable. Putin, acorralado, ha emitido un comunicado urgente, acusando a fuerzas extranjeras hostiles de escalar el conflicto y suplicando a la comunidad internacional que intervenga para evitar una catástrofe global. Pero sus palabras caen en oídos sordos, ya que la OTAN, aunque sorprendida por la audacia de Israel, no ha condenado las acciones. Mientras tanto, el presidente Trump, en un intento desesperado por salvar sus esfuerzos de paz, ha lanzado advertencias severas a Putin durante una llamada el 6 de agosto de 2025. Para esta guerra ahora o enfrentarás consecuencias como nunca antes, habría dicho Trump, según fuentes cercanas, amenazando con nuevas sanciones económicas y un aumento en el apoyo militar a Ucrania si Rusia no acepta un alto al fuego en 48 horas. Sin embargo, Israel parece ignorar estas advertencias, decidido a ajustar cuentas con Rusia por su apoyo a Irán y Hezbollah en el Medio Oriente. La relación entre Tel Aviv y Moscú, ya tensa por la presencia rusa en Siria, está al borde del colapso. En Ucrania, los enfrentamientos se intensifican. En la región de Sumy, las fuerzas ucranianas, reforzadas con tecnología israelí, han repelido un avance ruso, destruyendo decenas de vehículos blindados. En Donbass, francotiradores entrenados por Israel han eliminado a oficiales rusos clave, sembrando el caos en las cadenas de mando. Los tártaros de Crimea, aliados de Ucrania, han intensificado sus actos de sabotaje contra instalaciones rusas en la península, coordinados con la inteligencia israelí. La moral ucraniana está en su punto más alto, con cánticos de «libertad o muerte» resonando en las trincheras. Zelensky, en un discurso televisado, no mencionó directamente a Israel, pero agradeció a aliados valientes por su apoyo inquebrantable. Sin embargo, el riesgo es enorme. Rusia ha amenazado con represalias directas contra cualquier nación que interfiera, y los analistas temen que Putin pueda escalar el conflicto con ataques aéreos masivos o incluso el uso de armas tácticas no convencionales. La comunidad internacional dividida observa con nerviosismo mientras la OTAN refuerza sus posiciones en el Mar Negro. ¿Podrá Israel mantener su operación secreta sin desencadenar una guerra más amplia? ¿Cederá Putin ante la presión de Trump y Ucrania?
Queridos espectadores, este es el momento que redefine el conflicto. Suscríbanse, denle like y dejen sus comentarios. ¿Qué hará Rusia ante esta humillación? ¿Es Israel el nuevo poder decisivo en Ucrania? La región de Belgorod, situada en el oeste de Rusia y limítrofe con Ucrania, ha sido recientemente escenario de intensos enfrentamientos armados. Este área es de vital importancia geoestratégica debido a su proximidad a la frontera ucraniana, convirtiéndola en un punto crítico de tránsito y logística militar. Recientemente se han registrado operaciones militares en las ciudades de Belgorod y sus alrededores, tales como Shebekino y Graivorón, que han sido testigos de combates significativos. Estos eventos han provocado que las autoridades locales fortalezcan las medidas de seguridad y se dispongan a gestionar las consecuencias humanitarias y materiales de los enfrentamientos. Últimamente, el ejército ucraniano ha llevado a cabo una serie de operaciones ofensivas en la región de Belgorod, utilizando tanto fuerzas terrestres como ataques con drones de precisión. Estas acciones han incluido bombardeos sobre posiciones estratégicas rusas y se ha informado de choques directos entre tropas ucranianas y fuerzas de seguridad rusas desplegadas en la frontera. Las incursiones ucranianas han buscado interrumpir las líneas de suministro y mermar la defensa rusa en un intento de abrir posibles nuevas rutas de acceso y alterar el equilibrio táctico en favor de Ucrania. En respuesta, las fuerzas rusas han movilizado unidades adicionales hacia la frontera y han intensificado sus operaciones de vigilancia y defensa antiaérea para contrarrestar estos movimientos. Los resultados de estos enfrentamientos han sido significativos. La ofensiva ucraniana ha logrado avances en ciertos sectores de la región, embargando temporalmente la ventaja táctica en algunas localidades y generando cierta inestabilidad en las líneas de defensa rusas. Como resultado, se ha observado una presión adicional sobre las fuerzas rusas, obligándolas a redistribuir sus recursos y ajustar sus estrategias defensivas. Sin embargo, las operaciones ucranianas también han revelado desafíos logísticos y riesgos inherentes a operar en territorio hostil. El impacto general de este desarrollo ha situado a Rusia en una posición de alerta máxima, manifestándose públicamente un fuerte compromiso con la defensa de su territorio. Esto culminó en una declaración contundente del presidente Vladimir Putin, quien expresó su intención de responder con firmeza a las agresiones y restaurar el control en la zona afectada. En este contexto, la situación sigue siendo volátil, con ambos bandos comprometiéndose a continuar las operaciones militares para consolidar sus posiciones estratégicas y alcanzar sus objetivos en la región. La comunidad internacional observa atentamente estos desarrollos, preocupada por las posibles implicaciones de esta intensificación del conflicto en el oeste ruso. La península de Crimea, ubicada en el norte del Mar Negro, ha sido un punto estratégico y geopolítico de gran importancia en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Dominada por Rusia desde 2014, la región ha sido convertida en una fortaleza militar que alberga bases navales y aéreas clave para el control del acceso marítimo. La conexión de Crimea con Rusia continental se realiza principalmente a través del puente de Kerch, una vital arteria logística para el suministro y soporte de las fuerzas rusas en la península. En días recientes, un ataque masivo con aviones F-16 ucranianos ha sacudido a las fuerzas rusas en Crimea, destacando por su precisión y efectividad. Las operaciones se han centrado especialmente en la destrucción de infraestructuras críticas que sostienen la ocupación rusa. El puente de Kerch, que había sido objeto de numerosos intentos de sabotaje, ha sido seriamente dañado, interrumpiendo considerablemente el flujo de logística y suministros. Las ciudades de Sebastopol y Simferopol, importantes desde el punto de vista militar y administrativo, han experimentado un incremento en la actividad militar aérea y antiaérea, con intensos combates registrados en las cercanías de aeródromos y bases rusas, donde los ucranianos han dirigido ataques quirúrgicos para neutralizar defensas aéreas y posiciones de comando. La reciente acción de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha revelado un cambio significativo en el táctico operacional. El lanzamiento coordinado de ataques aéreos y el uso de tecnologías avanzadas han permitido a Ucrania golpear objetivos clave mientras minimizan sus propias bajas. Además de la destrucción parcial del cruce de Kerch, se han reportado daños en instalaciones militares, lo que ha redundado en desorganización y retrasos significativos para las fuerzas rusas. El impacto de estos enfrentamientos ha sido contundente. Estrategas militares han resaltado la degradación de las capacidades logísticas rusas y el refuerzo del ánimo de las fuerzas ucranianas, aunque el control político-administrativo de Crimea no ha cambiado. La reciente ofensiva ucraniana ha debilitado la presencia militar rusa en la región, levantando serias dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de la ocupación, sin la debida conexión terrestre eficiente con Rusia continental.
Aunque aún se desconoce el alcance total de los daños en ciertas áreas críticas, está claro que el bando ucraniano ha logrado una significativa ventaja táctica en esta serie de operaciones. La capacidad de interrumpir y degradar las líneas de suministro rusas puede influir drásticamente en el desarrollo del conflicto. Por otro lado, el bando ruso parece estar en una posición de replanteamiento estratégico ante la presión constante de las fuerzas ucranianas, que están mostrando un nivel de coordinación y adaptabilidad que genera un nuevo desafío para el ejército ruso. En los últimos días, la situación geopolítica en Europa del Este ha experimentado un desarrollo sin precedentes con la declaración de una guerra total de Alemania contra Rusia. La región del conflicto se centra en Ucrania y sus alrededores, donde las operaciones militares han escalado dramáticamente. Este conflicto se lleva a cabo en un contexto estratégico crítico, ya que Ucrania comparte una extensa frontera con Rusia, facilitando el movimiento de tropas y equipamiento militar de ambas naciones. Desde el inicio de las hostilidades, la frontera este de Ucrania ha sido el epicentro de intensas confrontaciones. Ciudades clave como Yarkov y Dnipro han sido testigos de violentos enfrentamientos. Yarkov, debido a su proximidad a la frontera rusa, ha experimentado un aumento en los bombardeos y enfrentamientos terrestres, lo que ha provocado serios daños a la infraestructura local. Mientras tanto, Dnipro se ha convertido en un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas, recibiendo suministros e intercambiando tropas hacia el frente. Las recientes operaciones militares han involucrado intensos ataques aéreos y movimientos de infantería mecanizada. Alemania ha proporcionado a Ucrania un apoyo significativo en términos de armamento avanzado, incluidos tanques modernos y sistemas de defensa aérea. Este respaldo ha permitido a las fuerzas ucranianas llevar a cabo ofensivas más efectivas, especialmente utilizando misiles de largo alcance para atacar posiciones estratégicas rusas detrás de las líneas del frente. El teatro de operaciones en el este de Ucrania se caracteriza por movimientos rápidos y un uso intensivo de inteligencia en tiempo real para neutralizar las amenazas rusas. Las fuerzas ucranianas y sus aliados han adoptado tácticas de guerrilla urbana en regiones donde el control territorial ha cambiado repetidamente de manos, complicando los esfuerzos rusos para consolidar su presencia. En términos de resultados, los enfrentamientos recientes indican que Ucrania, con el apoyo de sus aliados, ha logrado recuperar algunas áreas previamente controladas por fuerzas rusas, particularmente en la región de Donetsk. Estos avances han socavado las posiciones rusas, forzándolas a retirarse de ciertos puntos estratégicos. Sin embargo, Rusia mantiene su capacidad ofensiva, especialmente en el uso de ataques aéreos y artillería de largo alcance contra posiciones ucranianas y centros logísticos. La ventaja territorial a corto plazo ha favorecido a Ucrania y sus aliados, gracias en gran parte al apoyo militar de Alemania y otros países occidentales. No obstante, las tropas rusas continúan demostrando una formidable resistencia, lo que sugiere que el conflicto está lejos de resolverse por completo. Ambos bandos han sufrido bajas significativas, y la situación en la región sigue siendo altamente volátil, con potencial para escalar aún más en cualquier momento. Crimea, una península de alto valor estratégico situada en el Mar Negro, ha sido un punto de conflicto internacional debido a su ubicación geográfica y su importancia militar y política. A lo largo de la historia reciente, la región ha sido objeto de reivindicaciones y disputas entre Ucrania y Rusia. Su posición geográfica permite el control del acceso marítimo a varias naciones, y es hogar de instalaciones militares clave. Recientemente se han producido intensas operaciones militares que han provocado un cambio significativo en el control territorial de Crimea. Soldados ucranianos han llevado a cabo una serie de ofensivas exitosas. Coordinaron ataques en zonas clave como Simferopol y Sebastopol, ciudades que han estado bajo fuerte influencia y presencia militar rusa. Estas operaciones se caracterizaron por el uso de inteligencia avanzada y tácticas de guerra no convencional, aprovechando el conocimiento del terreno y el apoyo de la población local. Según informes, Sebastopol, una ciudad portuaria fundamental por su base naval, fue testigo de un repliegue estratégico de las fuerzas rusas, que abandonaron sus posiciones ante el rápido avance del ejército ucraniano. Mientras tanto, las áreas circundantes de Simferopol vieron movimientos similares, con las tropas rusas retirándose para replegarse hacia posiciones más defensivas en respuesta a las incursiones efectivas ucranianas. Las recientes operaciones culminaron en una retirada desorganizada de las tropas leales a Rusia, quienes abandonaron equipamiento militar clave en su apresurada retirada del puerto y zonas adyacentes. El control aéreo y logístico superior de las fuerzas ucranianas jugó un papel decisivo en el desenlace de esta fase del conflicto.
el ejército de Ucrania aseguró rápidamente las rutas de suministro y las instalaciones portuarias, consolidando su control sobre Crimea. El resultado de estos enfrentamientos indica una ventaja significativa para Ucrania, lo que implica un cambio en el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, las fuerzas rusas, aunque en retirada, mantienen posiciones en otras áreas claves, lo que sugiere que el conflicto aún no ha llegado a su conclusión definitiva. La situación sigue siendo tensa y fluida, con continuos movimientos militares y un despliegue de recursos a lo largo de las líneas de contacto. Estos eventos han cambiado dramáticamente el paisaje geopolítico local, aumentando la presión sobre las autoridades rusas y resaltando la capacidad de resiliencia y adaptación del ejército ucraniano. La región permanece en un estado de alerta alta, con la comunidad internacional observando de cerca las implicaciones de este desarrollo en el contexto más amplio de las relaciones ruso-ucranianas. En un reciente giro en el conflicto entre Rusia y Ucrania, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo un exitoso ataque sorpresa contra bases aéreas rusas que se encontraban estratégicamente situadas en proximidades de la frontera entre ambos países. Estas instalaciones eran fundamentales para el control aéreo de Rusia en la región. Los ataques de Ucrania supusieron un golpe significativo a las operaciones militares rusas, lo que ha tomado por sorpresa incluso al presidente Vladimir Putin, de acuerdo con fuentes cercanas al Kremlin. Las bases aéreas, situadas en ciudades estratégicas debido a su proximidad con Ucrania, formaban parte integral de las capacidades rusas para lanzar operaciones aéreas y coordinar misiones de reconocimiento e inteligencia en el territorio ucraniano. La destrucción de estas instalaciones supone una pérdida significativa en términos de logística y operatividad para Rusia, que hasta ahora había mantenido un control relativamente robusto en el espacio aéreo de esta parte del conflicto. Para realizar el ataque, las fuerzas ucranianas desplegaron una combinación de misiles de largo alcance y drones de combate, algunos de fabricación nacional y otros abastecidos por aliados occidentales, que lograron bombardear con precisión las instalaciones rusas. Según las informaciones disponibles, se priorizó la destrucción de pistas de despegue, hangares y depósitos de combustible, con el objetivo de incapacitar la capacidad de respuesta rusa de manera rápida y eficaz. Las operaciones de ataque, que duraron varias horas, lograron desorganizar la defensa antiaérea rusa, gracias a tácticas de desviación y reconocimiento previas que minimizaron las pérdidas propias y maximizaron el impacto. Este tipo de operación refleja la actualización y sofisticación de las fuerzas ucranianas, las cuales han estado mejorando sus capacidades tácticas y tecnológicas con la colaboración de diversos países. En términos de resultados, esta acción ha inclinado momentáneamente la balanza a favor de Ucrania en la región, al menos en lo que se refiere al control del espacio aéreo cercano a la frontera. La pérdida de estas bases representa un desafío logístico para Rusia, que deberá replantear su estrategia de presencia aérea y defensa en las áreas circundantes. Además, pone de relieve la vulnerabilidad de algunos de los activos militares rusos en territorio cercano a Ucrania. Sin embargo, es importante considerar que Rusia aún mantiene una presencia militar significativa en otras áreas del conflicto, y es probable que este golpe incite a una respuesta intensificada o un reajuste estratégico en sus operaciones futuras. El desarrollo de los acontecimientos en los próximos días será crucial para determinar la dirección que tomará este conflicto, que sigue afectando la seguridad y estabilidad en la región. El batallón Azov, anteriormente conocido por su participación clave en el conflicto del este de Ucrania, ha sorprendido al mundo al incorporarse a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, generando un impacto considerable en la dinámica del conflicto en la región del Donbass. Esta área, situada al este de Ucrania, ha sido el epicentro de tensiones prolongadas entre fuerzas separatistas apoyadas por Rusia y el ejército ucraniano. La región del Donbass, rica en recursos minerales y estratégicamente ubicada cerca de la frontera con Rusia, ha sido una pieza clave en la estrategia de control territorial en la zona. Recientemente, el área ha experimentado un reavivamiento de las hostilidades, con operaciones militares que han visto a ambas partes intentar ganar terreno. Las fuerzas ucranianas, reforzadas por la llegada de este batallón experimentado, han incrementado su presencia en áreas clave cerca de las ciudades de Donetsk y Luhansk, buscando debilitar las posiciones separatistas. Los combates se han intensificado particularmente a lo largo de la línea de contacto, donde los esfuerzos se centran en romper la defensa del enemigo y avanzar hacia posiciones estratégicas ocupadas por fuerzas respaldadas por Rusia. En los últimos días, las operaciones militares se han caracterizado por movimientos rápidos e intensos enfrentamientos en áreas urbanas y rurales. Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo ofensivas, utilizando artillería y apoyo aéreo, con el objetivo de desmantelar las defensas bien atrincheradas de los separatistas. Por otro lado, las fuerzas respaldadas por Rusia han continuado defendiendo sus posiciones,
usando armamento pesado y logrando realizar contraataques en algunas áreas. La llegada del batallón Azov ha añadido un nuevo elemento a la estrategia ucraniana, aportando experiencia en tácticas de combate urbano y guerrillas. En términos de resultados, los enfrentamientos recientes han resultado en avances significativos para las fuerzas ucranianas en algunas áreas del Donbass, obligando a las tropas separatistas a replegarse en ciertos sectores. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil, con el riesgo constante de escalada debido a la capacidad de contraataque de las fuerzas apoyadas por Rusia. Este cambio en el equilibrio de fuerzas ha dejado al Kremlin ante la necesidad de recalibrar sus estrategias en la región, ya que la influencia de un batallón ruso histórico, ahora en el lado ucraniano, ha modificado significativamente las expectativas en el campo de batalla. En resumen, la incorporación del batallón Azov al lado ucraniano representa una ganancia táctica y moral para Ucrania, alterando la dinámica del conflicto en el Donbass. Mientras que las fuerzas separatistas han demostrado resistencia y capacidad para repeler ciertos avances, el panorama actual pone a Ucrania en una posición ligeramente ventajosa, aunque la situación permanece frágil y sujeta a cambios rápidos debido a la naturaleza del conflicto. En las últimas 24 horas, la región fronteriza de Belgorod ha sido el epicentro de nuevas hostilidades en el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia. Belgorod, una ciudad rusa situada a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, ha sido el blanco de un ataque sorpresa por parte de las fuerzas ucranianas que ha desestabilizado temporalmente la seguridad en la zona. Esta región es de vital importancia estratégica, ya que su proximidad a la frontera ucraniana la convierte en un punto clave para el movimiento de tropas y logística militar por parte de ambos bandos. En el contexto de la ofensiva, unidades del M2 Bradley, los vehículos de combate de infantería suministrados a Ucrania, han avanzado hacia el territorio ruso tras el ataque. Estos vehículos, caracterizados por su alta movilidad y capacidad de protección blindada, han permitido a las fuerzas ucranianas penetrar más profundamente en áreas controladas por Rusia. Según los informes, el ataque inicial comenzó con un bombardeo coordinado sobre objetivos militares específicos en Belgorod, seguido por el avance de las fuerzas terrestres apoyadas por los Bradleys. Además de Belgorod, las ciudades cercanas como Shebekino y Stary Oskol han visto aumentada la presencia militar y han sido sujetas a medidas de seguridad reforzadas, aunque no se han reportado ataques directos en estas localidades. En respuesta, las fuerzas rusas han movilizado refuerzos y han iniciado una serie de contraataques para recuperar el control de las áreas afectadas. Las autoridades rusas han afirmado haber repelido con éxito algunos de estos avances, aunque la situación sigue siendo inestable y el intercambio de fuego continúa en varios sectores. En cuanto al desarrollo de las operaciones, el uso de los M2 Bradleys ha demostrado ser un factor decisivo en la capacidad de Ucrania para llevar a cabo incursiones rápidas y efectivas. La maniobrabilidad y protección que ofrecen estos vehículos han permitido a las fuerzas ucranianas maximizar sus tácticas ofensivas mientras minimizan las bajas en sus filas. No obstante, los enfrentamientos han resultado en significativas pérdidas materiales de ambos lados, y el número exacto de bajas humanas aún está por confirmarse. En términos de resultados, el ataque sorpresa ha otorgado a Ucrania una ventaja táctica temporal, permitiéndole ganar terreno y desorganizar a las fuerzas rusas en el área. Sin embargo, la superioridad numérica y logística de Rusia en su propio territorio puede representar un desafío importante para Ucrania en el mediano plazo. Las operaciones en curso sugieren que ambas partes se encuentran ahora evaluando sus posiciones y estrategias futuras, mientras el conflicto amenaza con intensificarse en esta región crítica. Se espera que los próximos días sean cruciales para determinar el curso de los enfrentamientos y la estabilidad de la región. Los cielos de Ucrania han sido escenario de intensos enfrentamientos aéreos en las últimas semanas. En el contexto del conflicto con Rusia, esta región, caracterizada por su importancia estratégica debido a su ubicación en Europa del Este, ha visto un incremento en la actividad militar, especialmente con la introducción de los aviones de combate F-16 en el bando ucraniano. Estas aeronaves, conocidas por su versatilidad y potencia en combate, han alterado significativamente la dinámica de las acciones militares en la zona. Las operaciones recientes han estado concentradas principalmente en las inmediaciones de la región del Donbass, un área que ha sido un punto crítico de conflicto desde el inicio de las hostilidades. La introducción de los F-16, proporcionados a Ucrania por países aliados, ha supuesto un cambio crucial en el equilibrio de poder aéreo. Estos cazas han aprovechado su superioridad tecnológica para establecer zonas de exclusión aérea temporales, dictando las condiciones del combate y dificultando las operaciones aéreas rusas. Durante las últimas semanas se han reportado varias misiones clave en las que los F-16 participaron activamente.
Información de inteligencia sugiere que estas aeronaves han llevado a cabo patrullas aéreas de combate y operaciones de intercepción de manera eficiente, impidiendo que las fuerzas rusas logren superioridad aérea. En un evento particular, se documentó que una escuadra de F-16 interceptó y repelió con éxito un grupo de aviones rusos que se acercaban a posiciones estratégicas ucranianas, resultando en la retirada de estos últimos sin que lograran cumplir su objetivo. En cuanto a los resultados, la introducción de los F-16 ha inclinado momentáneamente la balanza a favor de Ucrania en términos de control aéreo. La capacidad de estos cazas para operar de manera efectiva en diversas condiciones meteorológicas y su compatibilidad con una amplia gama de armamento avanzado han dado a las fuerzas ucranianas una ventaja táctica significativa. La respuesta rusa, aunque todavía contundente en tierra, se ha visto limitada en el aire, lo que representa un desafío adicional para sus operaciones en el conflicto. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, el conflicto continúa siendo altamente dinámico